Programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional. Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Globovisión Economía. A esta hora les saluda Mariana Martínez. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cuáles son las perspectivas para los emprendedores en Venezuela durante este año 2016. Y para esto nos acompaña Alfredo Sánchez. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Mariana, por la invitación. Un placer compartir siempre contigo y con tu audiencia. Usted, como siempre, está muy empapado de todo el tema de los emprendedores y siempre maneja muy bien esta área. Quisiera consultarle cómo evalúan ustedes lo que fue el año 2015 en materia de emprendimiento en Venezuela, primero. Ok, bueno, lo primero que el discurso de emprendimiento en Venezuela tiene que ser un discurso donde haya pasión, razón, cerebro y corazón. Evidentemente hay que reconocer que hay una crisis económica severa. 2016 es un año que apunta también a importantes dificultades, pero la visión que tienen que tener los emprendedores es cómo en el medio de la crisis pueden detectar oportunidades. Como el carácter chino de crisis y oportunidad, que es el mismo dependiendo de la visión que se le dé. Evidentemente 2016 fue un año muy complicado, tuvimos los problemas que todos sabemos de inflación, de desabastecimiento en la cadena de valor productiva, pero hubo emprendedores que lograron detectar nichos de oportunidad en esa crisis. Y los que, me acuerdo que hace un año estuvimos hablando de cuáles eran los segmentos que podía haber espacios para los emprendedores en el 2015. En el 2016 varios de esos segmentos se mantienen y algunos emergen, unos nuevos. Básicamente en 2015 hubo la contracción económica, impactó la actividad, hubo una caída en la demanda, hubo problemas en las cadenas de suministros de materias primas, pero sí detectamos un fenómeno de muchos emprendedores que se reinventaron. Por supuesto, ajustando sus procesos, entrando en visión de sustitución de importaciones. Hubo sectores que lograron sustituir importaciones, por lo menos mucho de lo que es el sector de higiene personal, lo que es incluso algunos textiles, pequeños empresarios que lograron sustituir importaciones de otros países que se hicieron imposibles e incomprables por el alza de la divisa. Entonces, ¿qué sucede? Básicamente fue un año difícil donde hubo la contracción, impactó la economía, pero hubo personas que lograron salir adelante. Y la idea es que esas experiencias exitosas del 2015 se profundicen en el 2016 para poder seguir desarrollando actividades económicas. Porque además, en medio de la crisis, la vocación emprendedora subió. La gran mayoría de los venezolanos perciben que a través de actividades independientes pueden obtener mejores ingresos que los que percibirían a través o con una relación de empleados. Entonces, el mismo deterioro del poder adquisitivo en los trabajos cotidianos normales ha hecho que muchas personas vean el emprendimiento como una opción de mantener su calidad de vida y además incluso de tener otros tipos de elementos como mayor libertad, desarrollo del ingenio. Además, esta situación y esto usted señala que han subido, se han elevado el número de emprendimientos durante la crisis. ¿Son emprendimientos de calidad o son emprendimientos que se hacen desde el hogar y que le permiten a la persona incluso ahorrarse traslados y gastos de estar fuera del hogar? Hay personas que han considerado que incluso dejar de trabajar o trabajar por su cuenta le genera más ingresos y menos gastos. Sí, fíjate que tú tienes dos tipos de emprendedores. Emprendedores por necesidad y emprendedores por oportunidad. En Venezuela hay una altísima vocación emprendedora, pero históricamente esa vocación, muchas veces uno percibe, no es por la necesidad, me veo forzado, perdí el trabajo. No, en Venezuela más del 50%, 55%, según cifras del IESA, de los emprendedores son por oportunidad. Que son personas que toman el camino del emprendimiento, no que porque se vieron forzados sino que dicen, mira, yo quiero desarrollar esta iniciativa porque sacando todas esas cuentas, evidentemente sacando la cuenta de lo que es los ingresos del mercado laboral, lo que son los ingresos de movilización y lo que son las oportunidades que puede ofertar el mercado. Entonces, ahí hay una vocación emprendedora muy importante. Es impresionante cómo en Venezuela, en medio de la crisis, ha surgido todo un boom con el tema del emprendimiento, donde están universidades, ONGs, gobiernos locales, empresas privadas, fundaciones. Entonces, que las energías están. Lo que nosotros tenemos es que enseñar a nuestros emprendedores que emprender en Venezuela no es lo mismo que emprender en Colombia, Suiza o Estados Unidos. Nuestro país tiene unas condiciones muy particulares. Nosotros tenemos que lograr una sinergia en la que le hablemos a los emprendedores de lo importante que es el conocimiento en materia de negocios, mercadeo, venta, recursos humanos, pero cuáles son los nichos que hay en nuestro mercado, en la coyuntura actual. Acuérdate que la economía es dinámica. La radiografía actual permite unos nichos de oportunidad e incluso el agotamiento del modelo rentista petrolero, si tenemos una visión un poco más a mayor plazo,
va a llevar necesariamente a la diversificación de la economía. Entonces tenemos que tener esa visión del conocimiento de negocios con el muy particular mercado venezolano y no pensar a corto plazo. Estaban comentando unos invitados que el tema de invertir en la formación. Creo que la formación de negocios es una de las mejores inversiones que puede hacer un emprendedor hoy. Nosotros partimos que los países se recuperan, las economías, no somos el único país que ha pasado por una gran crisis económica y logran volver a recuperarse. Lo que pueden hacer estos los emprendedores es tomar posiciones, desarrollar modelos de gestión en el medio de la crisis, invertir en su formación para capitalizar las oportunidades que estamos seguros van a venir. ¿En qué tipo de formación tiene que invertir un emprendedor? Porque muchos pensarán, tengo que volver a la universidad, tengo que aprender un nuevo oficio, o específicamente tienen que aprender áreas gerenciales, de ventas, de hacer y administración de todo lo que son sus finanzas. Hay que profesionalizar el emprendimiento. El emprendimiento no puede ser intuitivo. Como se dice lo bueno, también se dice lo malo. Hay una altísima vocación emprendedora del venezolano, pero también hay una muy alta tasa de mortalidad de emprendimientos, sobre todo los primeros emprendimientos. Después viene el emprendimiento donde la tasa mejora. Cuando hablamos de profesionalizar el emprendimiento, es que las personas tengan las herramientas para mercadear sus productos, manejar los recursos humanos, para incluso manejar las estrategias financieras. El área de finanzas para emprendedores es un área donde hay grandes carencias. ¿Cuál es mi sugerencia a los emprendedores en esa estrategia de apoyar la formación? Hagan un mapa. En Venezuela es impresionante la cantidad de instituciones que están apoyando a los emprendedores, públicas, privadas. Vean cuáles son aquellas que van más acordes a sus modelos de negocios, a sus proyectos, y acérquense. De verdad que existe una oferta muy importante de asistencia, y esa oferta muchas veces no se logra capitalizar o no logra los impactos que esperamos porque muchas personas no las conocen. O sea, hagan su estudio de mercado. Yo soy una institución de tecnología, me acerco a parques tecnológicos, soy una institución de emprendimiento popular, me acerco a bancas de microempresarios, soy un emprendedor tecnológico, me acerco a figuras de coworking. Entonces, creo que parte de la labor, y es lo que se ha hecho desde este programa excelentemente, es la labor divulgativa. Y además, hablar con los pies sobre la tierra, no ser naif. Aquí no podemos ser voluntaristas. Tenemos que decirles a las personas, estas son las dificultades, pero estas son las oportunidades, y que no somos el único país del mundo que ha pasado por una crisis severa. Los países logran recuperarse, y podemos hablar lo que quieras más tarde. La tecnología va a ser clave para el emprendedor venezolano. Además, el tema de por qué mueren estos emprendimientos, sobre todo los iniciales, ¿por qué mueren? ¿Qué es el principal factor? ¿No saben administrarlos? ¿No están preparados en lo que intentaron emprender? ¿O simplemente no son negocios viables? Sí, son fallas vinculadas a formación de negocios. Muchos de ellos no tienen un modelo de negocios claro. Entonces, en la formación de negocios hablamos de que tú puedes hacer un plan de negocios y detectes si tu modelo empresarial es viable o no, o si tienes que hacer ajustes para que en efecto sea permanente en el tiempo. Entonces, evidentemente hay dificultades de entorno, pero una buena formación en negocios debe tener la capacidad de conocer las debilidades del entorno, asimilarlas al modelo y ver si la empresa o el proyecto empresarial puede crecer en el entorno en que está. Entonces, básicamente y si tú me dirás, ¿qué priorizaría yo dentro de las carencias en formación? Es el área de finanzas para emprendedores. Es impresionante el desconocimiento, y los emprendedores tienen que saber cómo manejar las finanzas de la empresa, cómo no confundir la economía familiar con la economía del negocio, que es uno de los grandes problemas que existe, cómo tener estrategias de finanzas. Como incluso tenemos que manejar nuestras finanzas personales con una estrategia de este es el endeudamiento, esta es los ahorros que voy a tener, como una empresa o un emprendimiento maneja sus finanzas de negocio. Como aquel dicho que regresa, piensa en grande y obra en pequeño. Hay que decir a los emprendedores que piensen en grande y obren en pequeño en su cotidianidad para alcanzar los grandes proyectos y sueños que mueven al emprendedor, que mueven a esa búsqueda de una mejor vida, de un crecimiento económico, de un impacto en la sociedad y por supuesto en su entorno. Bueno, vamos a hacer nosotros una pausa aquí en Noticias Globovisión Economía. Seguiremos conversando sobre este tema. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Alfredo Sánchez, él es experto en emprendimiento. Usted señalaba un tema muy importante, el desconocimiento que existe en materia de finanzas por parte de los emprendedores. Puedes ser profesional y puedes tener una carrera, pero quizá no manejas cómo administrar un negocio, no manejas el área tributaria, de dónde instalaste tu negocio, no sabes
muchas de las variables que pueden influir en tu negocio, incluso si tienes un personal, tienes que manejar leyes. ¿Tienes que buscar un asesor o tienes que prepararte antes de hacer el negocio? Un emprendedor, no, el pequeño empresario, el microempresario no tiene la capacidad de cancelar los honorarios de un asesor. Entonces, si tiene la capacidad excelente, porque evidentemente va a tener un respaldo profesional, pero si no lo tiene, lo que tiene que estar es alerta a la evolución de las leyes, acercarse a las instituciones que hemos hablado que apoyan a los emprendedores para ir generando una base de cultura financiera, y entonces lo que tiene que hacer es el estudio de cómo los aspectos regulatorios que yo mencionaba, aspectos tributarios, regulatorios, cómo yo, una regla que es tan básica como es asignarme un sueldo como emprendedor para separar las finanzas del negocio de las finanzas personales, es algo que muchos emprendedores no hacen. Muchos emprendedores convierten la compañía en la caja chica de su vida cotidiana, ¿no? Y el emprendedor tiene que manejar profesionalmente. Entonces, la buena noticia es que hay mucha oferta para todos los presupuestos, para todas las capacidades económicas, muchas instituciones que están apoyando a los emprendedores en esta área. Y, evidentemente, la formación es clave, la formación y la información, sobre todo en el 2016. 2016 va a ser un año de muchas noticias, va a ser un año donde evidentemente el país presenta unos cuadros nuevos que en el panorama político-social, y esto va a impactar la economía. Entonces, la idea es que el emprendedor esté formado e informado, vea la evolución de las leyes, vean hacia dónde van la economía macro y la economía micro, la economía incluso de sus municipios, de sus entornos inmediatos donde trabajan. Algo importante que haga, se articule, haga clúster, haga alianzas. Los modelos de negocios ahora no son cerrados. Los modelos de negocio en el mundo y en Venezuela son abiertos, donde tienes que ver qué empresas o qué personas pueden tener sinergias contigo y pueden trabajar en conjunto para acceder a mercado. La tecnología, fundamental, utilizar la herramienta tecnológica para optimizar procesos, mejorar la productividad. Y también, en el caso de los servicios profesionales, los venezolanos tenemos una oportunidad muy grande, porque el talento venezolano es muy competitivo, por supuesto, en calidad propia, pero también competitivo en tarifas a nivel internacional. Los venezolanos podemos ser un centro de servicios que se puedan prestar a través de la web para distintos mercados y lograr excelente competitividad. Entonces, el mercado venezolano de talento apalancado en tecnología tiene una coyuntura muy importante, que la idea es que le demos estructura, la organicemos, que ofertemos nuestros servicios en el exterior, y eso va a ser bueno porque con el agotamiento del modelo garantista petrolero tenemos que buscar cómo se le generan divisas al país, o sea, cómo nosotros podemos hacer una economía más diversificada. Cuando hablamos de tecnología y exportaciones, en el caso venezolano tenemos dos aristas. Una, los que son servicios de tecnología y de conocimiento, que evidentemente la plataforma permite prestarlos sin ningún problema, los negocios en Internet. Pero también están los negocios de bienes. En el caso de los negocios de bienes, lo primero es que yo detecte si estoy en capacidad con las particularidades venezolanas, de producir algún bien que tenga competitividad internacional. Acercarme entonces a los marketplaces, acercarme además a ver los procesos comerciales, los países con los que tenemos acuerdos internacionales. Tenemos que sembrarle a los venezolanos la semilla de mercados internacionales. Acercarnos además a nuestros compatriotas que están por todo el mundo, que pueden ser extraordinarios embajadores de nuestros productos. Es decir, el país está en una transformación. ¿Por qué nos hace más económicos a nosotros el tema tecnológico? ¿Porque estamos comenzando? ¿Porque somos más jóvenes? Fíjate, la coyuntura de la caída de lo que es la compensación del talento venezolano, excelente. Ahorita la Universidad Simón Bolívar abrió en Silicon Valley una oficina. Eso es parte de ese cambio de paradigma que tenemos que tener los venezolanos. Tenemos esa caída del valor del talento, de la compensación del talento, que esperamos que sea coyuntural, que no sea eterna, o que evidentemente que mejoren los salarios y entren en niveles internacionales, pero eso nos da una ventana de oportunidad para abrirnos mercados, entrar a mercados a los que quizás antes no entraban. E incluso, como han comentado expertos en finanzas personales, ver aquellos productos en los que nosotros tenemos muy bajas tarifas a nivel internacional. Cuando mezclas el talento más ciertos eslabones de la cadena productiva, que son muy económicos en tarifas internacionales, tenemos una competitividad para mercados en el exterior. Y tenemos que aprovecharla. Tenemos que ver para entrar a los mercados no solo por tarifas como ahora y talento, sino que en un momento sea porque tenemos tan buen posicionamiento que podamos cotizar a excelentes tarifas en distintos mercados latinoamericanos, internacionales. Usted señalaba un punto muy importante y era el tema de fijarse un salario. ¿A partir de cuándo
tiene el emprendedor que fijarse un salario? ¿Instalo mi emprendimiento el día de hoy y ya me pongo un sueldo o tengo que esperar que la actividad arranque? No, la idea es que el plan de negocio, cuando tienes tu modelo de negocio, compense, tú eres un trabajador de tu organización. El emprendedor es trabajador de su empresa y dueño de su empresa. Yo voy a poner en la tarjeta CEO, vicepresidente internacional, pero yo soy trabajador de mi empresa. Tengo una actividad económica por la cual debo percibir un ingreso. La idea es que desde el comienzo del modelo empresarial tengas un salario. Ojo, un salario que responda a las siguientes variables. Una variable es el mercado. O sea, cuántas personas que desempeñan mis funciones en mi empresa, en el emprendimiento, además en organizaciones similares a la mía y el sector económico, cuánto están devengando. Es el mercado salarial. La otra, por supuesto, es la capacidad económica que tenga la empresa de dar una compensación, o una compensación de cierto nivel. Y la otra, por supuesto, es ver probablemente la visión de que yo, con mi negocio a lo mejor, yo puedo estar sobrecalificado en el ingreso que debería percibir, pero yo quiero apoyar a mi negocio. Pero lo que sí no podemos es tener esos emprendedores heroicos donde le pagan a todo el mundo y no les queda nada. No, o sea, si el negocio tú tienes que subsidiarlo, no cobrando, ese negocio tiene graves problemas de viabilidad. El negocio tiene que dar para que tú puedas despegar tu sueldo. Se dispara, bueno, llega a exportar, a abrirse a mercados internacionales, por supuesto que tu sueldo mejorará y además ganarás como trabajador de tu negocio y como accionista del negocio con los dividendos. Muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy aquí en Noticias Globo Visión Economía. Era Alfredo Sánchez, experto en materia de emprendimiento. Hacemos otra pausa en esta emisión de Noticias Globo Visión Economía.